Aplausos para todos, bienvenidos a Se ha Dicho. Pacheco Perdomo, buenas tardes y buenas tardes a toda nuestra maravillosa audiencia. En esta semana especial, esta semana que nos permita cerrar el año 2019, como siempre, con alegría, con optimismo, con absoluto compromiso, con muchísimo agradecimiento hacia todo lo que ustedes nos han brindado durante todo este 2019. Somos la ventana educativa del país. Somos un programa totalmente diferente, con casos 100% reales, con sus propios protagonistas, trabajando de la mano de las instituciones. Este año también haremos un resumen de todo lo que ha sido lo mejor para nosotros, lo más educativo, eso que nos ha permitido tocar sus corazones a través del derecho y seguir dando la cara por Venezuela. Pero esta semana la hemos querido hacer especial, ¿verdad, chicos? Distinta, algo que nos dé un poquito de alegría, que nos conecte con las cosas positivas que se hacen en diciembre. En diciembre uno como que se alegra de que llegó la Navidad y entonces comienza a buscar los regalos con mucho esfuerzo, buscar los alimentos también con mucho esfuerzo, pero si hay algo que nosotros les podemos regalar a ustedes, es un poquitito de alegría a través de la música, sin dejar de atender nuestros casos, pero también reivindicando esas cosas bonitas que nos trae Venezuela en este momento a través de la música. Y por eso es un placer para nosotros tener por primera vez acá en Se ha Dicho a la agrupación Pajarito Bola. Bienvenidos, muchachos. Un chamito aprendió a hablar, pero viendo que volaba un pajarito, caramba. Pajarito bola. Y como estaba chiquito, no sabía decir volar. Pajarito bola, que bola, pajarito bola. Buena, pajarito. Pajarito bola, que bola,
lamentablemente el tema de las criptomonedas es mucho más delicado porque en este momento hay una superintendencia de la criptomoneda en Venezuela, que tiene reglas, que tiene casas autorizadas, se ha dicho. Bien, después de abrir nuestro programa con la gente de Pajarito Bola, nos toca seguir trabajando porque sus casos siguen siendo importantes para nosotros y es el objetivo principal de este programa. Están por acá Teresa y Viviana Molis. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Mónica. Cuénteme, ¿qué las trae hasta acá, Teresa y Viviana? Doctora, nosotros somos una familia de los cuales somos 4 hermanas, hay 2 niños y 2 adolescentes, de los cuales tenemos un negocito. El negocio estaba prácticamente en quiebra, no teníamos cómo seguir trabajando en él. Nosotros tenemos un hermano que está en España, de los cuales le pedimos auxilio para que nos pudiera ayudar en el negocio para nosotros poder seguir sustentarnos, que somos puras mujeres. Y él nos mandó unos euros. Nosotros no teníamos la forma de entrar esos euros al país y nos los mandaron en Bitcoin. Nos mandaron, recibimos la remesa por una iglesia en donde nosotros vivimos, de los cuales el Bitcoin que nos mandaron, la plata que nos mandaron, le faltó, hubo un faltante, de los cuales el Bitcoin está en 5.800 y nosotras recibimos más de esa cantidad. Entonces hubo un faltante. Este señor, el señor que nos estafó a nosotros, tenía arreglando el teléfono de mi hermana. Por supuesto, a él no se le había dicho nada, ¿verdad?, de lo que nos había pasado, porque es sumamente delicado con la cuestión del dinero. Pero entonces mi hermana, hablando por teléfono con mi otra hermana, cónchale, sí, porque los Bitcoin, cuando le escuchó Bitcoin, entonces fue cuando le dijo a mi hermana, mira, yo soy ingeniero de sistema, yo las puedo ayudar a ustedes. Por supuesto, ella no le dice nada. Y todavía se está empezando a regular y lo único que hay vinculado con eso en este momento en Venezuela es el petro, que todavía no es como tal una criptomoneda, pero sí es un valor que va hacia la vida de la criptomoneda. No entiendo qué fue lo que ustedes hicieron y qué tiene que ver la iglesia, el técnico en informática. Es decir, el hermano de ustedes les iba a entregar un dinero en euros. En euros. Ajá. ¿Cuál era el problema de recibir el dinero acá? Era cómo íbamos a recibir el dinero acá. ¿Y qué iban a hacer con las criptomonedas acá? Las criptomonedas las íbamos después a cambiar para poder invertir en el negocio. ¿Pero dónde las iban a cambiar? En una página, doctora. Claro, pero a lo que voy, es decir, eso no es una transacción que tenga validez en el mercado venezolano. Era mucho más fácil recibir una moneda reconocida, donde ya ustedes saben que se despenalizó el hecho de la venta y compra de divisas y que el Estado venezolano autorizó a unas determinadas instituciones bancarias para recibir dinero, para vender dinero y comprar dinero. Si todavía no logro entender, porque primero el tema de las criptomonedas es un tema calificado, no es un tema del común denominador de las personas. Si yo los paro a ustedes acá ahora y les digo cómo es el tema de la criptomoneda, dónde las canjean, cómo las adquieren, etcétera, al punto que había espacios ilegales donde se hacían las criptomonedas. Si me parece un tema como demasiado especial como para que ustedes hayan aceptado recibir un dinero en algo que no es lo común en Venezuela. ¿Qué las llevó a eso? Bueno, nos llevó porque nosotros estamos en un centro cristiano. ¿Y el centro cristiano es una casa de canje de moneda? No, realmente no es un cambio de canje de moneda, sino que realmente el pastor nos hablaba mucho del Bitcoin, de la moneda, de que es una forma de trabajar con la moneda. Para hacer remesas, pues. Sí, para poder recibir hacer el remesas. dinero. Entonces, y rápido. Sí, para poder hacer remesas y rápidas. ¿Pero el pastor era intermediario de esas transacciones? No, lo hicimos por medio de un hermano de la iglesia que no teníamos que, o sea, que él se encargaba de eso, de las remesas. Pues él nos hace la remesa, lo que es que nos picó una parte, o sea, bastante. Y entonces nosotras indagando, por como ella le estaba diciendo que un Bitcoin está en 5.800 y más o menos estábamos sacando la cuenta cuánto era en Satoshi. Entonces este sujeto me estaba arreglando el teléfono y entonces él escuchó, pero en la cuestión de que uno estaba buscando cómo uno resolver el problema, él dijo que era ingeniero de sistema, que nos puede ayudar. O sea, muchas veces di vuelta porque usted sabe que en cuestiones de finanzas es delicado estar consultando esas cosas, pues eso es muy delicado. Y entonces yo más o menos le dije, pero él me dijo, mira, falta tanto en Satoshi, fue lo que me dijo.
Y entonces yo le dije a la persona, ¿verdad? Y entonces me dice que no, que él no sabe si hacía él, y como, o sea, como uno realmente no conoce muy bien del tema, pues este señor, El informático. sí, Sí. se nos puso, nos ayudó hasta a confrontar a la Él persona. nos endulzó de la manera de que, mira, le falta esto, claro, eso le costó a él porque nosotros fuimos varias veces y no le tocamos el tema. Entonces cuando lo vimos como una tercera vez, me dice, mira, ¿qué pasó con los Bitcoin? Nosotras ya estábamos indagando a ver cómo podíamos hacer para poder recuperar ese faltante. Ahora, esa transacción se hizo en España. Sí, de España para acá, sí. un local Pero Bitcoin. las páginas a través de las cuales ustedes pretendían canjear esas son páginas que tienen dominio fuera de Venezuela. No, ellos dicen que, mira, deposita a una persona, a otra persona, fulana de tal, y entonces ellos van haciendo negocio con la persona que está aquí que va a comprar los Bitcoin. Y entonces la persona que está en España le deposita a la persona y aquí llega en Bitcoin. Aquí Pero le llega el deposita Bitcoin. virtualmente. Exacto. Es decir, en ningún Le- momento hay ningún canje de lo que me están hablando de dinero en bolívares ni de una cuenta cuyo IP sea en Eso se Venezuela. hace por internet. Mira, Claro, doctora, yo estoy clara disculpe. que se hace por internet. Pero ustedes al final lo que iban a tener, porque para eso es la criptomoneda, es un dinero virtual del cual ustedes no iban a poder disponer hasta tanto ese dinero bajara a una transacción económica en bolívares, donde alguien les dijera, te compro esa moneda Correcto, virtual correcto. y te doy un dinero en bolívares. Supongo que Correcto. ustedes estaban aspirando el dinero en bolívares. Correcto. Claro. ¿Hubo algún depósito en bolívares de esa transacción que ustedes realizaron? No Sí. no se llegó a hacer en bolívares. No se llegó a hacer en bolívares, se utilizaron en varias páginas y ellas quedaron en satoche. Quedaron en satoche Y en dólares. dólares. Que fue Todo porque como, virtual. o sea, le agarramos confianza a este individuo porque nos ayudó a confrontar a la persona Para y de poder hecho nos recuperar dio eso. la plata que faltaba. Él nos sugirió de otras páginas que era tener criptomonedas y dólares. O sea, que pues. la transacción inicial ustedes la habían logrado a través de este Sí, intermediario. sí, Y exacto. luego le dieron el dinero a él para que él lo siguiera invirtiendo. No le No, dimos el dinero en ningún para momento. nada. El error fue haber Ahí- aperturado las cuentas nosotros por no tener conocimiento, Ahí viene haber esa aperturado parte. esas cuentas en su computador. O sea, Esa fue el error desgarrafal. Sí, nos dijo que podíamos invertir en varias páginas, nos dio seguridad, incluso yo no sabía las claves de ella tampoco sabía las claves mías. Pero él sabía las claves de todas. No, bueno, para ya nada. después, o sea, Él ya después que incluso- nosotros averiguamos, él obviamente que incluso, por sí. su computador. Él tenía todo. Claro. O sea, ya eso va lo por dijo, lo ingeniero de sabían sistema, ustedes, él pues. podía, por medio de su computadora, claro, eso lo supimos después, pues, averiguar sobre nuestras claves, pues. Porque incluso se hizo la transacción y lo que nosotros pudimos disfrutar de esa cantidad que nos mandó nuestro hermano fueron 300 cada una. Después de eso, el hombre, las páginas no abren, Sí, porque el como conoce de gobierno la materia. tomó unas medidas. Bueno, y sin lugar a dudas, el problema es cuando los venezolanos tratan de hacer cosas que no ¿Dónde están está? reguladas ni reglamentadas en Venezuela. El hecho de que las cosas no estén reguladas o reglamentadas en Venezuela los coloca a ustedes en un limbo donde en un momento dado el Estado te tiene que decir: si tú no contaste conmigo para hacer una transacción y tú, en vez de fortalecer mi sistema económico o mi moneda o lo que yo puedo hacer, que es efectivamente recibirte el dinero a través de los sitios donde está autorizado a recibir el dinero, en un momento dado el Estado agarra y te dice: resuelve. ¿Por qué razón? Porque, repito, la despenalización de las transacciones económicas en moneda extranjera significó para Venezuela el hecho de que el Banco Central de Venezuela tenga un valor del dólar con una tasa oficial, que el mercado negro sigue siendo absolutamente ilícito, aún no penal, y lamentablemente el tema de las criptomonedas es mucho más delicado porque en este momento hay una superintendencia de la criptomoneda en Venezuela, que tiene reglas, que tiene casas autorizadas de cambio para las criptomonedas, que tiene unos determinados valores asignados y que tiene toda una regulación que están dando desde hace más de un año. ¿Cuándo fue esta transacción de ustedes? Ya hace un año, doctora, en noviembre del año pasado. Por lo tanto, me temo que ya en noviembre del año pasado había toda una plataforma vinculada con las regulaciones del Estado venezolano, que se saltaron, y al saltarse regulaciones del Estado venezolano, ahora estamos en un limbo, y cuando hay un limbo jurídico, ¿a quién favorece? Al delincuente. Al delincuente.
¿Por qué razón? Tenemos cuentas extranjeras, tenemos transacciones económicas que no tienen nada que ver con el sistema financiero venezolano y ahí vamos cayendo en un tema bastante delicado. Bastante delicado. Por eso, como siempre, tienen ustedes que en casa tomar nota de hacer las cosas como deben hacerlas, sobre todo cuando las consecuencias son en territorio venezolano. El resto de cosas que ustedes inviertan fuera de Venezuela con valores venezolanos, no venezolanos, tiene una jurisdicción especial y este tema de las criptomonedas tiene todavía hoy en día en el mundo un hueco muy grande de regulación porque estamos hablando de un sistema económico paralelo al sistema económico de los estados. Y al ser un sistema económico paralelo al sistema económico de los estados, tiene un interrogante. Vamos a ver qué pasa con este caso enseguida. Esto va a ser complicado para ustedes porque este es un tema muy reciente en Venezuela. Este es un tema que apenas en Venezuela se está tratando de entender y de educar. Se ha dicho. Teresa, Viviana Molis y se incorpora Mariana Molis. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú eres hermana también? Sí, hermana también. Una de las 4, ¿no? Sí, Hermanas. Voy a retomar un poco lo que estaba diciendo sobre el tema de la legalidad o no de las transacciones. Y les decía que desde el año pasado en Venezuela hay toda una adaptación y avance sobre lo que es el mundo de las criptomonedas, sobre todo el envío de remesas, y por eso les decía cómo las recibieron, sobre la base de qué fue lo que hicieron, qué no hicieron. Y yo tengo acá, consultando en la página oficial, como les decía, de la SUNACRIP, 2 normas absolutamente importantes, una de ellas que fue el decreto sobre el sistema integral de los criptoactivos, que fue el 30 de enero de 2019, y el otro que fue en febrero de 2019, es decir, de este año, sobre las remesas. El límite de las remesas, cómo esas remesas tienen que pasar por el control de la superintendencia de la criptomoneda, el reconocimiento de algunas de esas criptomonedas con validez legal en Venezuela, siempre con el uso del referente de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, porque de alguna manera por eso se legalizó, porque esa criptomoneda que tiene un valor virtual tiene unos referentes tanto en las páginas reconocidas. Fíjense, por ejemplo, acá. El sistema integral de criptoactivos está conformado por el conjunto de principios, normas y procedimientos aplicados a las personas naturales y jurídicas, instituciones, organizaciones públicas y privadas, consejos comunales, comunas y demás formas organizativas que en su conjunto interactúan con el objetivo superior de garantizar la incorporación de los criptoactivos y la tecnología asociada en la República Bolivariana de Venezuela. Acá habla sobre cuál es el objeto, cuál es la competencia, etcétera, etcétera. Y sobre todo el tema de los límites de los montos que se reciben a través de esas remesas que se envían a Venezuela. Ahora, en el caso de ustedes, este sujeto que indebidamente ingresa a sus cuentas, allí hay unos delitos informáticos claramente establecidos, que es quizá lo más sencillo de observar en este momento en Venezuela. ¿Ustedes colocaron la denuncia del Ministerio Público? Sí, Ajá. en fiscalía, En fiscalía. sí, en atención al ciudadano. Ajá. Incluso él se presentó 3 veces. Él me entregó un teléfono que, o sea, que yo había tenido contacto con él. O sea, nosotros lo conocemos hace tiempo, pero por medio del teléfono, él me lo devolvió, o sea, me devolvió el teléfono. Y bueno, se empezaron a abrir las averiguaciones, pues. Como era en otra ciudad y nosotros lo hicimos aquí por Caracas, porque como está delitos informáticos, que es a nivel nacional, cerca ahí de la fiscalía, por eso denunciamos directamente en la fiscalía. Pero entonces de la fiscalía lo mandaron al sitio donde nosotros vivimos, lo volvieron a devolver. Lo devolvieron. Y ahora yo fui hace como 2 semanas, lo volvieron a llevar donde nosotros, la zona donde vivimos. Ustedes son de Guarenas. De Guatire. Guatire, ajá. Y de ahí, bueno, nos van a asignar el fiscal, pues, pero o sea, tenemos todo este año Todo en este esto, año, todo doctora, este año. brigando por eso. Este señor se ha burlado de nosotros, se para al frente del negocio, Nosotros como tuvimos que si nos cerrar el hubiera negocio en sacado enero. la agresiones plata. físicas por parte de la familia. Pero él acudió a la cita de la fiscalía. Sí, él tranquilamente. él es un Nosotros tenemos sociópata, esta denuncia doctora, por eso. Ahora, Esa ¿quién comisionó a una subdelegación de este tema? Porque cuando ya hablamos de delitos informáticos y obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de las criptomonedas entra en delitos informáticos porque estamos hablando de plataformas virtuales que reposan en sistemas informáticos. Ese es uno de los grandes problemas cuando los sistemas financieros no están adaptados a esa tecnología. Y es que precisamente todo tiene que ver con delitos informáticos y los delitos informáticos son nacionales, a menos que alguien haya comisionado a una subdelegación regional, la competencia es nacional y el fiscal del caso debe ser un fiscal nacional.
¿Por qué razón? Porque eso no es donde tú vives o donde tú estás o no, porque eso fue ¿dónde? En el mundo virtual. Ok. Y la competencia del mundo virtual es de una fiscalía que tenga competencia desde todo el punto de vista en todo el territorio nacional, porque ahí hay muchas cosas que identificar. Bueno, que efectivamente la computadora donde el señor se sentó estaba, no sé, en Guasdualito. Sí, pero eso tiene otras características y por eso se lleva conforme a unos parámetros establecidos por la Dirección de Delitos Informáticos. Esto va a ser complicado para ustedes, porque este es un tema muy reciente en Venezuela. Este es un tema que apenas en Venezuela se está tratando de entender y de educar. Inclusive, lo único que aparece en este momento en nuestras cuentas bancarias, y todos lo saben, es donde está la referencia en bolívares y al lado aparece el símbolo del petro. Dice, tantos bolívares, tantos petros. Ahora ya algunos locales comerciales están recibiendo el petro como valor. Ya hay una sentencia del TCJ que habla del petro, una o dos sentencias del TCJ sobre el petro, pero es en este momento donde eso está empezando a formularse. Y aquí tenemos que hacer un esfuerzo mucho en cultura jurídica a través de la Superintendencia de la Criptomoneda, porque aquí lo que uno no toca no existe. Todavía hay gente que no se acostumbra a las transacciones electrónicas. Calcula cuando empezamos a hablar de algo que no puedo contabilizar, pero que es un aporte importante. Ya en otros países ya está eso. Sí, sin duda está en Aquí, otros países, sí. pero volvemos a lo mismo. Sí, Ahora pero sí. tiene validez porque la gente que diseñó esto lo hizo para escapar de las regulaciones económicas impuestas por los estados. Y lógicamente al tener popularidad y tener aceptación, porque esto es como un juego de los Sims, Doctora, donde yo empiezo a hacer dinero virtualmente, compro, eso se revaloriza, que es lo que se está tratando de hacer ahora con el petro y la criptomoneda. O sea, no ahorres en bolívares, inviértelos en un papel que va a ser una criptomoneda y cuando tú lo vayas a canjear tiene un valor muy superior. Pero ahora hay que ver si la transacción que hicieron ustedes se adapta a la normativa vigente en Venezuela para el momento, para que pueda proceder o no el caso, por una razón fundamental. Y por eso me estoy llevando esto al tema de los delitos informáticos que puede haber considerado. El acceso indebido a cuentas privadas, que sí, no hay duda que constituye un delito informático. Pero de resto, la ley penal es muy caprichosa y la ley penal establece textualmente algo que se llama el principio de legalidad. Lo que no existe como delito en Venezuela no se puede sancionar. Bueno, no se puede sancionar. Pero si yo tengo de una página donde mi plata pasa directamente al correo de ese señor. Claro, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué delito es ese? Estafa. ¿Cuál estafa? Me está quitando. No, eso era dólares, doctora. Ya Eso era no dólares. es una estafa, porque la estafa es sorprender la buena fe de otro induciéndolo a error. Ustedes contratan con alguien que les iba a recibir un dinero virtual para posteriormente canjearlo. En tal caso, en el último de los casos, podría ser una apropiación indebida Exacto. de un dinero, no una estafa. ¿Por qué eso. razón? Porque la transacción económica era consciente entre partes. No, pero él Ahora, nos te engañó. quedaste con mi No, él nos dinero. engañó, doctora. Porque se quedó con el dinero. No, No, doctora, mira, doctora. él nos ofreció darnos conocimiento. Él nos Conocimiento. habló de otras cosas también. Incluso él nos dijo que el Bitcoin iba a subir. Sí, pero que no te eduque o que el Bitcoin no suba, porque además volvemos a lo mismo. ¿Quién determina cuánto sube y qué sube de una moneda que es virtual? La demanda. Y en Venezuela la regulación que se comienza a hacer de un mercado que está empezando. El tema es que él te puede haber prometido lo que te haya prometido. El punto es si él se quedó virtualmente con un dinero o no, hay una apropiación indebida porque no te lo devolvió. O sea, yo te lo di para hacer una transacción y te lo quedaste. No, yo no sé, nosotros No, en ningún no. momento le dimos para hacer ninguna transacción. No. En La ningún transacción momento. hacíamos nosotras metimos nuestras claves privadas. Él nos ¿verdad? estaba enseñando, Y él nos pues, pero estaba era por su enseñando qué es lo que computador. sí, en su computadora. Eso fue el error en su laptop, pues. sea, Eso fue porque yo me enteré que hay programas que ellos hicieron y todo por las contraseñas de las cuentas, pues. Y de hecho nos fuimos por Bitcoin porque en ningún banco uno podía aperturar una cuenta en dólares ni en euros en ese tiempo, en noviembre. Por eso fue que nos fuimos por Eso. Bitcoin. Y porque el Bitcoin está más valorado que el petro, pues. Y desconocíamos esas leyes de que no está vigente, pues. No, pero es que realmente No, hay la doctora dijo, discúlpeme si es que entró en vigencia fue en este año. Claro, en precisamente este por año, eso Todo la, eso sucedió el año pasado. la legislación no se puede aplicar para sancionar a nadie hacia atrás.
solamente hacia adelante. Y por eso hay que tener bien claro, y por eso creo que el enfoque más adecuado de lo que deben hacer ustedes es vinculado solo con delitos informáticos y no con otros delitos como pudo ser el acceso indebido a una cuenta donde tú tomaste información de mi cuenta personal Privada. y la utilizaste para algo particular. Sí. Pero cuando ustedes comienzan a calificar delitos, comienzan a enredarse. El único que puede calificar acá qué delito se cometió, Es usted. no, ni yo, el Ministerio Público. Es el Ministerio Público, Bueno, está porque el bien. Ministerio Público determinará, ¿hubo un acceso indebido a la cuenta de esta persona? Cuidado, porque ahí hay una defensa del sujeto que hay que valorar. ¿Cuál es la defensa? Tú confiaste en mí, tú me abriste la cuenta y tú me permitiste movilizar la cuenta. Y eso es uno de los puntos que hay que tumbar dentro de esa argumentación. Y segundo, determinar... Abuso de la buena fe también, ¿no? Pero eso Y no es también delito. por el sistema. Y Eso no es estafa delito. Eso es continua, todo porque lo que no ustedes fue una vayan a hacer con eso son delitos informáticos. Y luego hay que ver, porque ahí sí hay que ver si dentro de la normativa que estableció la Superintendencia de la Criptomoneda, porque antes no había Superintendencia de la Criptomoneda. Ahora hay un ente regulador en Venezuela que te dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ahí está el doctor Víctor Morales, que el otro día estuvo en un congreso que yo lo envié, que hizo la Superintendencia Nacional de la Criptomoneda. ¿Cómo se llamaba el congreso? Encuentro Nacional Internacional sobre criptoactivos. Y allí se empezó a educar a la gente y se empezó a decir que sí, que no. Y allí había stand donde te decían, tú puedes pagar tus pasajes con Bitcoin, ¿sí o no? Y con Petro y con esto y lo otro. Claro, porque esto es un tema de educación financiera. Que como ustedes no lo conocen, ni nadie lo conoce quienes desde hace mucho tiempo están atrás de esto, que son las personas vinculadas con informática. Exacto. Y eso ustedes las colocan en una clara posición de desventaja en la medida que hay que ver si la remesa tenía el límite legalmente autorizado, si no, cuál era el valor, determinar el valor de la página, etcétera. Y en este momento ver si se enfoca solo a delitos informáticos y allí ustedes pueden lograr un acuerdo reparatorio con ese sujeto que o se apropió indebidamente del dinero o lo hurtó, pero en definitiva hizo, parece ser, un acceso indebido a cuentas privadas. Privada. Eso es lo único que Y tiene está un más prontuario, claro tiene un prontuario Esto es muy un- grande. sí. sobre ese delito. Sobre- Sí, sí, tiene él es tiene como estafador. 15 estafas el hombre, ¿oye? Bueno, vamos a ver, vamos a ir un momento al receso, seguimos revisando acá las normas y lógicamente diríjanse a la página oficial de la SUNACRIP, donde están las regulaciones, por favor revísenlas porque están en Gaceta Oficial. Esto es un tema muy específico, a veces no nos enteramos porque no es del día a día, pero ya en este momento el Estado venezolano se está adaptando a esto y nosotros tenemos que hacerlo también. Vamos al receso. El emisor podrá remesar cualquier criptoactivo permitido. ¿Qué significa permitido? El que el Estado venezolano diga, este te lo admito. Se ha dicho. Usted quiere presentar su caso en Se ha dicho, quiere recibir una orientación, quiere participar en la mediación, en la conciliación y sobre todo en la solución de su caso, puede visitarnos acá en nuestro programa presentando su caso a través del número telefónico que usted está observando en pantalla o escribiendo un correo electrónico a seadicho@televen.com. Una vez que nuestro equipo de producción le permita a usted una cita, debe acudir a ella para que juntos busquemos una alternativa. Bien. Me interesa mucho en el caso de ustedes, aun cuando la normativa no estaba vigente para ese momento, porque repito, esta Gaceta Oficial se publicó el 5 de febrero de 2019 por el Superintendente Nacional de la Criptomoneda, Josélit Ramírez, y efectivamente dice textualmente, el trámite de remesas en criptoactivos a que se refiere esta providencia se apoyará en la plataforma tecnológica que determine la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, no es cualquiera. Es la que la superintendencia determine. Y además de eso, textualmente habla de la plataforma digital y fíjense lo que dice acá. Límite máximo de las remesas en criptoactivos, con lo cual ya el Estado venezolano está reconociendo que existe una moneda virtual, no cualquiera, sino la que se autorice. Porque lógico, empezamos, el Bitcoin fue uno de los más famosos, Sí, pero el luego Bitcoin. han aparecido el Ethereum, etcétera, un montón de cosas. El receptor, es decir, en este caso hubiesen sido ustedes, Nosotras, sí. podrá recibir criptoactivos hasta por un valor equivalente en moneda extranjera a 10 petros al mes. Esta superintendencia podrá autorizar excepcionalmente un monto superior al que se refiere este artículo previa solicitud motivada del receptor hasta por un máximo del valor equivalente en moneda extranjera
de 50 petros. Y ahí hay un trámite. El emisor podrá remesar cualquier criptoactivo permitido. ¿Qué significa permitido? El que el Estado venezolano diga, este te lo admito. Por eso los pasajes estaban en el Bitcoin, porque estaba permitido. Dice además acá textualmente, los datos del receptor que se han solicitado, tales como número de cédula, fecha de nacimiento, tal y qué sé yo. El receptor, una vez notificado de la acreditación de la remesa, podrá tramitarlo a través de la plataforma digital y transferir el total del monto recibido de criptoactivos en bolívares en sus cuentas registradas en la plataforma. Para la estimación del valor del criptoactivo objeto de la remesa a los fines de su transferencia al receptor en bolívares, se tomará como referencia el de la divisa, según la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela, y el correspondiente al criptoactivo en los términos que fije la SUNACRIP y la plataforma digital para la fecha y hora de la transacción. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el Estado venezolano con esto? Que si hay una irregularidad, configure un delito o configure la posibilidad de una sanción para quienes han participado en la transacción. Si bien esto es posterior, hay un hueco en lo que ustedes en ese momento pudieron hacer, que tiene que llenarse a través de interpretación legal, que sea razonablemente traducible en un delito en este momento en Venezuela. Y por eso es un tema delicado, donde ustedes lo único que pueden hacer es exigir que haya un fiscal del Ministerio Público que esté especializado en el área de delitos económicos, delitos financieros y delitos informáticos, y que los expertos, lógicamente, y ustedes tienen que, ¿ya ustedes fueron a la superintendencia? No, en la fiscalía fue que fuimos. Ok, vayan a la superintendencia por un tema pedagógico. La superintendencia tiene unas oficinas de atención al público donde ustedes pueden hacer una lista de preguntas para calmar sus dudas. ¿Cuál era la moneda? ¿Cuál era el monto? ¿Dónde se recibió? ¿Cómo se iba a canjear en el caso de Venezuela? ¿Cómo ustedes la iban a utilizar? ¿Qué hacemos con este señor? ¿Cómo lo enfocamos? Porque ¿ya quién las puede educar en este tema? Bueno, ahora se están haciendo cursos de criptomoneda, hay mucha publicidad, hay casas de cambio autorizadas que están autorizadas para eso. Entonces, lo más importante es que ustedes se asesoren con el ente nacional que regula la materia de las cuales ustedes fueron víctimas, porque efectivamente no tienen, o sea, ese valor virtual en el que ustedes invirtieron no lo tienen, porque alguien se lo quedó. Y habría que preguntarle a ese alguien que les dio el dinero antes, cómo entonces él hizo la operación para canjear ese dinero y entregarlo en una moneda extranjera en Venezuela. Porque allí es donde ustedes tienen que hacer énfasis. Si el señor tiene antecedentes penales o tiene registros policiales o tiene otras denuncias, ustedes les tienen que pedir al Ministerio Público que agrupe todas las denuncias vinculadas con el mismo sujeto. Porque el Código Penal venezolano establece claramente no se llevarán distintos procesos contra una misma persona. Entonces, si el señor es un experto en delitos informáticos, entonces hay que decir al Ministerio Público, mira, este señor tiene 3 causas por la fiscalía tal, por la fiscalía cual y por la fiscalía cual, las tienes que agrupar todas. ¿Para qué? Para que entonces haya una privativa de libertad contra el sujeto. Claro. Porque probablemente, si cometió diversos delitos informáticos, tiene que ser efectivamente sancionado. Y él tendrá la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio con ustedes. Acuerdo reparatorio que se debe fijar sobre la base de los parámetros que establezca la regulación legal venezolana. Por eso es que va a ser un tema que no es fácil. ¿Por qué razón? El experto es el que cometió el delito. Claro, ingeniero de sistema. Él es el que sabe qué hizo, cómo accedió a la plataforma de ustedes, que no sé qué. Si yo dejo una página abierta y la dejo en el computador de otro, ¿hasta qué punto tú me permitiste o no el acceso? ¿O hasta qué punto fue un acceso o no debido a mi página? Fíjate, cuando tú dices, él nos estaba educando, nos estaba enseñando. Ya hay un hueco de interpretación. No que no se haya quedado con lo que a ustedes les corresponde. El problema es de eso llevarlo efectivamente a que configure un delito y que ese delito sea enjuiciable para que ustedes efectivamente recuperen. Y por eso lo que vamos a hacer en este caso, bueno, ya que tú escuchaste todo el caso y tú fuiste para el curso ya con el superintendente y todo lo demás, vamos a hacerle una remisión externa al superintendente para que un asesor de la superintendencia se siente con ustedes y analice el caso y les diga sí o no, y que además se incorpore
al caso como experto y que colabore con el Ministerio Público para que el caso se encamine a lo que se debe encaminar. ¿Por qué razón? Porque ahora es cuando nosotros vamos a empezar a ver este tipo de casos en Venezuela. Porque antes era algo que no conocíamos, algo que no estaba regulado, tampoco estaba prohibido, pero tampoco estaba regulado, por lo tanto tenía un vacío legal, pero ahora se está comenzando un camino en Venezuela vinculado con los criptoactivos. Y aquí todo el mundo tiene que estudiar. Sí. Y voy a comprometer públicamente al superintendente para que en el 2020 venga y nos dé aquí una explicación para que todos vayamos aprendiendo, porque esto no es fácil. Sí, Esto no es fácil. sí. Yo le pregunto a una de las señoras del público, ¿ustedes entienden algo de las criptomonedas? Nada. Sí, a veces que no pueden ni sacar la pensión de la página. Yo le pregunto a mi papá que se meta en la página de su banco para hacer una transacción. Y me dice, bueno, mi papá tiene De hecho, son 76, una serie de números. 76 años. O sea, ese señor lo que no toca no existe. Y él cree que la tarjeta de crédito no tiene límite nunca y que él puede gastar. No, eso hay que educar a la gente, porque estos son temas de la modernidad. Entonces, necesitan ustedes empoderarse de información para que esa información las ayude a ustedes a llevar debidamente el caso hasta las últimas consecuencias, que sería recuperar lo que ustedes invirtieron. Sí. ¿Ok? Para eso necesitan todos los soportes electrónicos. Esos soportes electrónicos tienen que ser vaciados de una manera adecuada para que delitos informáticos los evalúen, los analice y así sean incorporados al proceso. ¿Está claro? Por lo tanto, acepto la solicitud, pero lo enviamos a la Superintendencia de la Criptomoneda para que se encamine el caso como debe ser. Está dicho. No podemos negarnos a aprender, no podemos negarnos a actualizarnos. Hay aquí un hueco muy grande, aquí ninguno de nosotros somos expertos en esto. Hay expertos, sí como no, hay gente que ha estudiado, sobre todo muchos penalistas que ya se han encaminado al estudio del tema de los criptoactivos. Hay que hacer una función pedagógica que estoy segura que se va a hacer durante el 2020 y así todos ir creciendo para que, pues lamentablemente, no los engañen por allí por falta de conocimiento. Dicho esto, vamos al último negro, donde cerramos con la gente de Pajarito Bola. Ya volvemos. El susto, el miedo y la felicidad, donde cada día cuenta sembrando confianza, donde Dios te muestra lo importante de la fe y de la esperanza. Se ha dicho. ¡Bravo! Bueno, chicos, aquí estoy con Miguel. ¿Cómo estás, Miguelito? Muy bien, muy bien. ¿Cómo Oye, te va, Miguelito? complacido de estar aquí en tu programa. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. Y aquí estoy también con Patatín. Gracias. Patatín, ¿de dónde viene ese apodo? Ese lo puso Federico Junior. Cuando voy a hacer la audiencia con Magia Caribeña, me dijo, bueno, de ahora en adelante te vamos a decir Patatín. ¿Y de dónde salió? Ya Yo quedó no por sabía. Patato Valdés, un conguero que ok. se llama Carlos Patato Valdés, cubano. Ok, que usted es una familia, porque por allá está el director, que El es director tu que es el papá. creador de Pajarito Bola Show, Armando Guacara. Un aplauso para él. Y aplauso para todos. Qué bueno tenerlos acá. Cuéntanos un poco de Pajarito Bola. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es la trayectoria? Los primeros 20 años. Solamente. Los primeros 20 años nada más. Poquito. Estamos jovencitos Bueno, es todavía. el tamaño de los policías Sí. dicho prácticamente, porque eso rayan ahí un poquito más de los 20. Sí, entonces de estos 20 años, bueno, ya hemos tenido 13 producciones. Sí, Hemos tenido 13 producciones. Este año decidimos hacer un tema que se llama 20 años, haciéndole énfasis al cumpleaños de la agrupación. Y de alguna manera hacer música en Venezuela en este momento no es tan fácil, ¿no? Sí. Hay muchos retos que afrontar. Lamentablemente todo pareciera que se politiza y lo he dicho a lo largo de estos programas que hemos tenido la oportunidad de tener músicos como ustedes acá, que la música permite la unión de los venezolanos, Es así, ¿no? yo creo que la música es unión, la música es el complemento del alma y creo que no tiene color, ni raza, ni nada. Hacemos música y lo hacemos para todo el mundo y para unirnos como venezolanos y como personas. Ahora, durante todo el año ustedes están en toques, en música, Sí, en todo, estamos en ¿no? actividad No todo el solamente año. en la Navidad. Sí, en Navidad bueno, ya nos cambiamos, pero ya después de... a Cambian partir el de- repertorio. Exactamente. ¿Cuántos músicos están? Están todos acá. Mira, ya hay una chica, por favor, Sí. porque todo el tiempo hemos dicho los muchachos, los Sí. muchachos. Reivindique usted, por favor. Bienvenida. sí, tú nuestra también. pianista. Nuestra pianista acaba de integrarse este año. Le agradecemos a Leomar. Mucha paciencia, yo lo Paciencia. sé, tranquila, paciencia. Sabemos que no es fácil. Yo vivo eso aquí, pero no importa, ella lo va a superar. Sí, señor. ¿Cuáles creen ustedes? Porque además tengo generaciones distintas acá entre Miguelito y Patatín, que es un valor que los puede unir a ustedes todos y que podemos compartir con Venezuela. El amor es lo que es lo que nos une a todos como seres humanos y la fe.
creer todo, siempre creyendo en Dios, en que se puede lograr, no importa la edad que tengamos, nos sentamos y junto con mi papá en una mesa y decimos, bueno, vamos a grabar esto, este es el camino que tenemos que llevar a cabo. Hacemos gaita, pero también hacemos fusión, hacemos pajarito bola en todos los ritmos, en bachata, en merengue. Por Sí, eso es que porque, somos sí, una... también, porque es que nosotros cuando salimos de la casa, ya estamos votados. ¿Por qué? Porque Bueno, cualquier cosa tú puedes venir el año que viene. Este año ya no hay más caso este Estamos año. votados porque por lo menos mi esposa me dice, de mi vida te boté, hace tiempo te boté, yo te... Mira, pero cuando nos votan, ¿qué hacemos nosotros en casa como hombres? No, ya va, cuando los voten vengan hacia dicho para que yo les dé duro y les diga, bien hecho que lo No, pero es votaron. que cuando nos votan siempre algo llevamos para la casa y decimos, a cuerpo cobarde, ¿cómo se menea? Yo traigo una pea, que Dios me la guarde. ¡Ya está! ¡Bravo! Así es. Bueno, si la gente llegara así después que los votan, seríamos todos muy felices, pero no es así. Qué bueno tenerlos acá, muchachos. Gracias. Muy Gracias agradecidos por la con invitación. ustedes por tomarse el tiempo de desplazarse hasta acá, brindándole un poquito de cariño a la familia. Este programa es un programa difícil. Nosotros trabajamos con los problemas de la gente y entendemos que en Navidad también hay problemas. Sí, sí. Los problemas no cesan, pero un poquito de alegría nos hace bien a todos y eso creo que es importante compartirlo. Sí, señor. Feliz Navidad para su familia, para sus Gracias, hijos, gracias, para ti también, para para ti. todos. Un 2020 totalmente aventuroso, donde sea la música lo que nos permita encontrar un camino adecuado para nuestra reconciliación. Durante este año 2019 hemos hablado de la importancia de la resiliencia como un valor esencial del venezolano, de cómo nos reinventamos, de cómo nos sobreponemos. Y esto es parte de la Venezuela bonita, esto es parte de la Venezuela pujante, esa que da la cara por Venezuela, como yo siempre lo digo, como son ustedes. Así que muchachos, como lo mejor que hacen ustedes y no yo es cantar, pues ¿qué nos van a cantar? 20 años. 20 años. 20 años En la voz que de Miguel Rivas. reivindica además los apenas 20 años. Los que primeros tienen acá. 20 años. Gracias, Miguelito, gracias, Gracias, Patatín. sí, El gracias. estudio es de ustedes. Adelante, gracias. Gracias.